Preguntas de Reddit. ¿Quién fue Jeffrey Epstein? Revivamos su historia. Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn, 20 de enero de 1953, Manhattan, hasta el 10 de agosto de 2019, fue un magnate financiero y delincuente sexual estadounidense. En 2008 fue condenado por tentar a la prostitución a menores de edad. En 2019 se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores. Sin embargo, el juicio por los nuevos cargos que se le habían presentado no se llevó a cabo debido al fallecimiento de Epstein el 10 de agosto de 2019. Epstein comenzó su carrera como funcionario financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma, J. Epstein Co. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social. En 2005, la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigarlo, después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. Epstein se declaró culpable, y un tribunal del estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio de 2019, por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. El 10 de agosto de 2019, se informó que Epstein supuestamente se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan 3 semanas antes. Epstein había sido encontrado inconsciente en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento suicida fallido, que duró 6 días y terminó 12 días antes de su muerte. La autopsia fue realizada el 11 de agosto por la Oficina del Forense de la ciudad de Nueva York. El 16 de agosto la autopsia oficial concluyó que la muerte de Epstein fue un suicidio por ahorcamiento. En enero 2024, un listado parcial de personas en el círculo de Epstein, anteriormente secreto de los juzgados, fue revelado por un juez, a causa de una demanda del Miami Herald. Este listado no es la lista de clientes de Epstein. Epstein nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos. Pauline, registrada al nacer como Stolovsky, 1918, 2004, y Seymour G. Epstein, 1916-1991. Sus padres se casaron en 1952, poco antes de su nacimiento. Pauline trabajó como ayudante escolar y fue ama de casa. Seymour Epstein trabajó para el New York City Department of Parks and Recreation como jardinero. Jeffrey Epstein fue el mayor de 2 hijos. Epstein y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Seagate, en Coney Island, Brooklyn. Epstein asistió a escuelas públicas cercanas, primero a la Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School, que estaba cerca. En 1967, Epstein asistió al National Music Camp, en el Interlochen Center for the Arts. Fue un músico exitoso y aprendió a tocar el piano cuando tenía 5 años. Se graduó en 1969 de la Lafayette High School a la edad de 16 años, saltándose 2 grados. Poco después en ese año, asistió a clases en Cooper Union hasta que cambió de universidad en 1971. En septiembre de 1971, asistió al Courant Institute of Mathematical Sciences en la New York University, pero abandonó la institución sin conseguir un título en 1974. Más tarde, conoció y trató a prominentes personalidades de la vida pública europea y estadounidense especialmente. Declaró, por ejemplo, ser cofundador de la Fundación Clinton, junto al matrimonio Clinton. Epstein comenzó a trabajar en septiembre de 1974 como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la Dalton School en el Upper East Side de Manhattan. Donald Barr, quien se desempeñó como director hasta junio de 1974, era conocido por haber realizado varios reclutamientos no convencionales en ese momento, aunque no está claro si tuvo un papel directo en la contratación de Epstein. 3 meses después de la partida de Barr, Epstein comenzó a enseñar en la exclusiva escuela privada, a pesar de su falta de credenciales. Epstein supuestamente mostró un comportamiento inapropiado hacia estudiantes menores de edad en ese momento. Conoció a Alan Greenberg, el director ejecutivo de Bear Stearns, cuyo hijo e hija iban a la escuela. La hija de Greenberg, Lynne Coepel, señaló una conferencia de padres y maestros en la que Epstein influyó en otro padre de Dalton para que lo defendiera ante Greenberg. En junio de 1976, Epstein fue despedido de Dalton por desempeño deficiente. Greenberg le ofreció un trabajo en Bear Stearns. Epstein se unió a Bear Stearns en 1976 como asistente junior de bajo nivel de un comerciante de piso. Rápidamente ascendió para convertirse en un comerciante de opciones, trabajando en la división de productos especiales, y luego asesoró a los clientes más ricos del banco, como el presidente de Seagram, Edgar Bronfman, sobre estrategias de mitigación de impuestos. Jimmy Caine, el director ejecutivo posterior del banco, elogió la habilidad de Epstein con clientes adinerados y productos complejos. En 1980, 4 años después de unirse a Bear Stearns, Epstein se convirtió en socio comanditario. En 1981, se le solicitó que abandonara Bear Stearns por, según su testimonio jurado, ser culpable de una violación del RGD. A pesar de que Epstein partió abruptamente, permaneció cerca de Caine y Greenberg y fue cliente de Bear Stearns hasta que colapsó en 2008. Consultoría financiera. En agosto de 1981, Epstein fundó su propia empresa de consultoría, Intercontinental Assets Group Incorporated, IAG, que ayudó a los clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Epstein describió su trabajo en este momento como un cazarrecompensas de alto nivel. Les dijo a sus amigos que a veces trabajaba como consultor para gobiernos y personas muy adineradas para recuperar fondos malversados, mientras que otras veces trabajaba para clientes que habían malversado fondos. La actriz y heredera española Ana Obregón fue uno de esos clientes adinerados, a quien Epstein ayudó en 1982 a recuperar los millones de inversiones perdidas de su padre, que habían desaparecido cuando Grisdale Government Securities colapsó debido a un fraude.
Epstein también declaró a algunas personas en ese momento que era un agente de inteligencia. Durante la década de 1980, Epstein poseía un pasaporte austríaco que tenía su foto, pero un nombre falso. El pasaporte mostraba su lugar de residencia en Arabia Saudita. La periodista de investigación Vicky Ward dijo que en 2017 un exfuncionario de alto rango de la Casa Blanca le dijo que el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, quien manejó el caso penal de Epstein en 2008, dijo a los entrevistadores de transición de Trump: me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y dejarlo en paz y que Epstein estaba por encima de su nivel salarial. Durante este periodo, uno de los clientes de Epstein fue el empresario saudí Adnan Khashoggi, quien fue el intermediario en la transferencia de armas estadounidenses de Israel a Irán, como parte del asunto Irán contra en la década de 1980. Khashoggi era uno de los varios contratistas de defensa que conocía. A mediados de la década de 1980, Epstein viajó varias veces entre Estados Unidos, Europa y el suroeste de Asia. Mientras estaba en Londres, Epstein conoció a Steven Offenberg. Fueron presentados a través de Douglas L.S., un contratista de defensa, y John Mitchell, el exfiscal general de los Estados Unidos. Towers Financial Corporation. Steven Offenberg contrató a Epstein en 1987 como consultor de Towers Financial Corporation, no afiliada a la compañía del mismo nombre fundada en 1998 y adquirida por Old National Bancorp en 2014, una agencia de cobranza que compraba deudas que las personas debían a los hospitales, bancos y compañías telefónicas. Offenberg instaló a Epstein en las oficinas de las Casas Villard en Manhattan y le pagó $25,000 al mes por su trabajo de consultoría, equivalente a $56,000 en 2019. Offenberg y Epstein luego se remodelaron como asaltantes corporativos, utilizando Towers Financial como su nave de asalto. Una de las primeras asignaciones de Epstein para Offenberg fue implementar lo que resultó ser un intento fallido para hacerse cargo de Pan American World Airways en 1987. En 1988 se hizo un intento similar sin éxito para hacerse cargo de Mayer Freight Corp. Durante este periodo, Offenberg y Epstein trabajó en estrecha colaboración y viajó a todas partes en el jet privado de Offenberg. En 1993, Towers Financial Corporation implosionó como uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de Estados Unidos, perdiendo a sus inversores más de $450 millones, equivalente a $796,441,000 en 2019. En documentos judiciales, Offenberg afirmó que Epstein estaba íntimamente involucrado en el plan. Epstein dejó la empresa en 1989 antes de que colapsara y nunca se le acusó de estar involucrado en el fraude masivo cometido por inversores. Se desconoce si Epstein adquirió fondos robados del esquema Ponzi. Firma de gestión financiera. En 1988, mientras Epstein todavía era consultor de Offenberg, fundó su propia empresa de gestión financiera, J. Epstein y Company. Epstein dijo que la compañía se formó para administrar los activos de clientes con más de $1.000 millones en patrimonio neto, aunque otros han expresado su escepticismo de que él fuera tan restrictivo en los clientes que tomó. El único cliente multimillonario de Epstein conocido públicamente fue Leslie Wexner, presidente y director ejecutivo de L Brands, anteriormente de Limited, Incorporated, y Victoria's Secret. En 1986, Epstein conoció a Wexner a través de conocidos mutuos, el ejecutivo de seguros Robert Meister y su esposa, en Palm Beach, Florida. Un año después, Epstein se convirtió en asesor financiero de Wexner y fue su mano derecha. En el transcurso de un año, Epstein había resuelto las enredadas finanzas de Wexner. En julio de 1991, Wexner otorgó a Epstein pleno poder notarial sobre sus asuntos. El poder le permitió a Epstein contratar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculante en nombre de Wexner. En 1995, Epstein era director de la Fundación Wexner y la Fundación Wexner Heritage. También fue presidente de Wexner's Property, que desarrolló parte de la ciudad de New Albany en las afueras de Columbus, Ohio, donde vivía Wexner. Epstein ganó millones en honorarios administrando las finanzas de Wexner. Aunque nunca fue empleado de L Brands, mantuvo correspondencia frecuente con los ejecutivos de la empresa. Epstein asistía a menudo a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa de la ciudad de Nueva York, además de ayudar a las aspirantes a modelos a conseguir trabajo en la empresa. En 1996, Epstein cambió el nombre de su empresa a Financial Trust Company y, para obtener ventajas fiscales, la basó en la isla de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al trasladarse a las Islas Vírgenes, Epstein pudo reducir los impuestos federales sobre la renta en un 90%. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos actuaron como un paraíso fiscal extraterritorial y, al mismo tiempo, ofrecieron las ventajas de formar parte del sistema bancario estadounidense. Actividades de medios. En 2003, Epstein presentó una oferta para adquirir la revista New York. Otros postores incluyeron al ejecutivo de publicidad Donny Deutsch, el inversionista Nelson Peltz, el magnate de los medios y el editor del New York Daily News, Mortimer Zuckerman, y el productor de cine Harvey Weinstein. El comprador final fue Bruce Wasserstein, un antiguo banquero de inversiones de Wall Street, que pagó $55 millones. En 2004, Epstein y Zuckerman comprometieron hasta $25 millones para financiar Radar, una revista de celebridades y cultura pop fundada por Maher Rosan. Epstein y Zuckerman eran socios iguales en la empresa. Rosan, como su editor en jefe, retuvo una pequeña participación en la propiedad. Se dobló después de 3 números. Liquid Funding Ltd. Epstein fue presidente de la empresa Liquid Funding Ltd. entre 2000 y 2007. La compañía fue una de las primeras pioneras en expandir el tipo de deuda que podría aceptarse mediante recompra o el mercado de recompra, que implica que un prestamista dé dinero a un prestatario a cambio de valores que el prestatario luego acepta recomprar en un acuerdo acordado. Más tarde tiempo y precio.
La innovación del Liquid Funding y otras empresas iniciales fue que en lugar de tener acciones y bonos como valores subyacentes, tenía hipotecas comerciales e hipotecas residenciales de grado de inversión agrupadas en valores complejos como garantía subyacente. Liquid Funding fue inicialmente propiedad del 40% de Bear Stearns. Con la ayuda de las agencias de calificación crediticia, Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Investor Service, los nuevos valores agrupados pudieron crearse para las empresas para que obtuvieran una calificación A chapada en oro. La implosión de valores tan complejos, debido a sus calificaciones inexactas, condujo al colapso de Bear Stearns en marzo de 2008 y puso en marcha la crisis financiera de 2007, 2008 y la posterior Gran Recesión. Si Liquid Funding se quedara con grandes cantidades de valores como garantía, podría haber perdido grandes cantidades de dinero. Inversiones. Los fondos de cobertura. Epstein invirtió 82 millones entre 2002 y 2005 en el fondo de cobertura de B-Swirn Special Opportunities. En noviembre de 2006, Epstein, mientras estaba bajo investigación federal por delitos sexuales, intentó rescatar su inversión después de que se le informara de irregularidades contables en el fondo. Para entonces, su inversión había aumentado a $140 millones. Swirn se negó a rescatar la inversión. A Swirn le preocupaba que la redención de Epstein pudiera causar una corrida bancaria en el fondo de cobertura. Se desconoce cuánto perdió personalmente Epstein cuando se canceló el fondo en 2008. En agosto de 2006, Epstein, un mes después de que comenzara la investigación federal sobre él, invirtió $57 millones en el fondo de cobertura Bear Stearns Structured Credit Strategies en Asset Leverage. Este fondo estaba muy apalancado en obligaciones de deuda garantizadas con garantía hipotecaria, quedó. El 18 de abril de 2007, un inversionista en el fondo, que tenía $57 millones invertidos, discutió el canje de su inversión. En ese momento, el fondo tenía una relación de apalancamiento de 17:1, lo que significaba que por cada dólar invertido había $17 de fondos prestados. Por lo tanto, la redención de esta inversión habría sido equivalente a eliminar $1.000 millones del mercado de TRO, que apenas cotiza en bolsa. La venta de activos de TRO para cumplir con los reembolsos de ese mes inició un proceso de revisión de precios y una congelación general en el mercado de TRO. El cambio de precio de los activos de TRO causó el colapso del fondo 3 meses después en julio y el eventual colapso de Bear Stearns en marzo de 2008. Es probable que Epstein haya perdido la mayor parte de esta inversión, pero no se sabe cuánto fue suyo. Para cuando el fondo Bear Stearns comenzó a fallar en mayo de 2007, Epstein había comenzado a negociar un acuerdo de culpabilidad con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos con respecto a cargos inminentes por tener relaciones sexuales con menores. En agosto de 2007, un mes después del colapso del fondo, el fiscal estadounidense en Miami, Alexander Acosta, entabló conversaciones directas sobre el acuerdo de culpabilidad. Acosta negoció un trato indulgente, según él, porque había sido ordenado por altos funcionarios del gobierno, quienes le dijeron que Epstein era un individuo de importancia para el gobierno. Como parte de las negociaciones, según el Miami Herald, Epstein proporcionó información no especificada a los fiscales federales de Florida para obtener una sentencia más indulgente y supuestamente fue un testigo clave anónimo de los fiscales federales de Nueva York en su fallido caso penal de junio de 2008 contra los 2 administradores del fallido fondo de cobertura Bear Stearns. Alan Dershowitz, uno de los abogados de Epstein en Florida en el caso, dijo a Fox Business Network: habríamos estado promocionando eso si él hubiera cooperado. La idea de que Epstein ayudó en cualquier enjuiciamiento es nueva para mí. Startup israelí. En 2015, el periódico israelí Haaretz informó que Epstein invirtió en la startup Report Yomeland Security, rebautizada como Carbine en 2018. La startup está conectada con la industria de defensa de Israel. Está encabezado por el ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien también fue en un momento ministro de defensa y jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, FRI. El director general de la empresa era Amir Eliari, quien era oficial de las Fuerzas Especiales, y Pinchas Bukris, quien era director de la empresa, fue en un momento director general del Ministerio de Defensa y comandante de la Unidad Cibernética 8200 de las FRI. Epstein y Barak, el jefe de Carbine, eran cercanos, y Epstein a menudo le ofrecía alojamiento en uno de sus apartamentos en 301 East 66 TH Street en Manhattan. Epstein tenía experiencia previa con el sector militar y de investigación de Israel. En abril de 2008, fue a Israel y se reunió con varios científicos de investigación y visitó diferentes bases militares israelíes. Durante este viaje, pensó en quedarse en Israel para evitar un juicio y una posible cárcel por los cargos que enfrentaba por delitos sexuales. Sin embargo, optó por regresar a Estados Unidos. Grabaciones de video. Epstein instaló cámaras ocultas en numerosos lugares de sus propiedades para supuestamente registrar la actividad sexual con niñas menores de edad por parte de personas prominentes con fines delictivos, como el chantaje. Ghislaine Maxwell, la compañera cercana de Epstein, le dijo a un amigo que la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de estaba completamente conectada para video y el amigo creía que Maxwell y Epstein estaban grabando a todos en la isla como una póliza de seguro. Cuando la policía allanó su residencia de Palm Beach en 2006, se descubrieron 2 cámaras estenopéicas ocultas en su casa. También se informó que la mansión de Epstein en Nueva York estaba conectada extensamente con un sistema de videovigilancia. Maria Farmer, una artista que trabajó para Epstein en 1996, señaló que Epstein le mostró una sala de medios en la mansión de Nueva York, donde había personas monitoreando las cámaras estenopéicas en toda la casa. Se accede a la sala de prensa a través de una puerta oculta. Dijo que en la sala de prensa había hombres sentados aquí. Y miré las cámaras y vi inodoro, cama, inodoro, cama. Agregó que era muy obvio que estaban, como, monitoreando momentos privados. Epstein supuestamente presentó a chicas a personas poderosas para que abusaran de ellas y también para obtener información sobre posibles chantajes.
Según el Departamento de Justicia, guardaba los discos compactos bajo llave en su caja fuerte en su mansión de Nueva York con etiquetas escritas a mano que incluían la descripción: joven nombre más nombre. Epstein confirmó parcialmente que tenía material de chantaje cuando le dijo a un reportero del New York Times en 2018, extraoficialmente, que tenía suciedad sobre personas poderosas, incluida información sobre sus inclinaciones sexuales y el uso de drogas recreativas.